Invertir pero orientado a metas. Cuando pensamos en invertir, muchas veces pensamos en números, gráficas, instrumentos, pero casi nadie invierte por gusto a los números. Invertimos por metas. Invertir para el enganche de una casa, para la universidad de nuestros hijos, para proteger a nuestra familia o para llegar tranquilos al retiro. En este video no solamente vamos a hablar de forma aleatoria de ETFs. Vamos a hablar de ETFs pero pensados para metas reales. Metas con las que probablemente ya te identifiques o te vas a identificar tarde o temprano. Y es que cada estrategia puede cumplir una función distinta: crecer, proteger, generar ingresos, diversificar riesgos. Y entender esa función es mucho más importante que el rendimiento de solamente un año. Si alguna vez te has preguntado ¿en qué invierto para esta meta específica?, este video puede enseñarte bastante. Recordemos brevemente qué es un ETF. Exchange Traded Fund, fondo que cotiza en la bolsa, un instrumento regulado que en lugar de ir comprando cada uno de los instrumentos ya te ofrecen un paquete prearmado, donde tal cual tú no te preocupas por la selección específica, sino por seleccionar una estrategia que vaya de acuerdo a tus objetivos. ¿Y qué se busca por lo general en los ETFs? En primer lugar, podríamos decir diversificación. Es decir, no concentrar todo en una misma estrategia, en una misma acción, en un mismo banco, sino tener exposición a muchas inversiones. Ojo, no solamente es cantidad, también calidad. Tener muchas empresas, muchas inversiones no siempre significa estar bien diversificado. Ojo aquí. Un segundo motivo de por qué a muchos inversionistas les gustan este tipo de estrategias es por las comisiones. Va a depender mucho de cada estrategia, de cada instrumento, pero por lo general tienen comisiones menores comparado con otros productos. Veremos varios ejemplos de metas y ETFs con una perspectiva meramente educativa. Recuerda que cada caso es distinto. Estos solamente serán algunos ejemplos. Hagamos grandes las letras chiquitas de las finanzas. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien tiene la meta de largo plazo, dependiendo claramente la edad, de hacer una estrategia para su retiro. Por ejemplo, yo te lo he contado en mi caso particular, que yo llevo muchos años utilizando una estrategia que replique el S&P 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, con un enfoque de ahorro para mi retiro. Y hay que recordar que en este tipo de estrategias, cuando se tiene exposición a la bolsa de valores, vas a vivir volatilidad. Como puede haber años buenos, positivos, muy interesantes, puede haber años laterales o incluso años negativos relevantes, en especial cuando hay un año de crisis. Si bien sabemos que el pasado no garantiza el futuro, pero nos ayuda a entender cómo ha funcionado. Estos gráficos son interesantes. Comencemos primero por el del lado izquierdo. Aquí tenemos diferentes décadas, desde 1930 hasta la década del 2010 hacia el 2020. Muchos años de historia. ¿Cómo le ha ido en cada periodo? Puedes ver que hay periodos donde el crecimiento es mucho mayor, otros donde hay crecimiento pero más moderado. Vemos algunos años, por ejemplo, en los 30s, en los 60s, que el crecimiento fue muy bajo en esa década, pero también comparamos con otras donde el crecimiento fue del 193, 219. Y estoy hablando de décadas en este momento porque justo una inversión para el retiro es de largo plazo, a muchos años. Así que si hacemos una revisión en la historia de periodos de 10 años, en la gran mayoría de escenarios hay un entorno positivo. Ese diagnóstico es diferente si solamente analizamos año tras año. Al usar yo este tipo de estrategias para mi retiro, algo que estoy muy consciente es que habrá periodos de volatilidad y momentos complicados. Sobre todo va a depender mucho el entorno, noticias, elecciones, qué está sucediendo en el mundo, y puede que pase varias veces en un periodo relativamente corto. Aquí tenemos los últimos 5 años y podemos ver el 2022, una parte del 23, en el 25 hubo periodos donde hubo bajas. En lo personal, ¿yo qué hago en ese caso? Yo estoy siendo muy constante y todos los meses voy promediando, voy siéndole fiel a mi estrategia de largo plazo del retiro. Y así como soy constante en años positivos, sigo siendo constante en años laterales o incluso en años negativos. Y sabiendo que se tiene exposición a 500 empresas, muchas de ellas de las más grandes del mundo. Y para esta estrategia ya sabes que se puede hacer a través de dos caminos. Uno podría ser por medio de una casa de bolsa regulada, adquiriendo el ETF IVV o el VOO, por mencionar algunos ejemplos. Y el otro camino, como llevo varios años haciéndolo, por medio de un plan personal de retiro, un PPR que tenga exposición también al S&P 500. Ahí ya sabes que también, como lo he dicho de forma transparente, te dejo aquí una liga y también en los comentarios donde puedes recibir consultoría gratuita y personalizada acerca de planes personales de retiro,
donde se tenga exposición a este tipo de estrategia. Te lo dejo en los comentarios para que apartes tu lugar. Ahora vámonos a otro ejemplo. Otra persona que diga yo quiero tener un ahorro, alguna inversión para la universidad de mis hijos, apenas van a nacer o acaban de nacer y faltan muchos años para esta meta y que también quisiera tener exposición a renta variable. Y a lo mejor esta persona dice, oye, yo ya invierto en el S&P 500, ya tengo exposición a las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos y busco diversificarme de otro tipo de estrategias. Y sabemos que las economías van cambiando con el tiempo, algunos países van creciendo a ritmos más acelerados que otros. Estados Unidos se ha mantenido en estos dos cortes 1980-2025 en primer lugar, pero podemos ver el ranking de este top donde hay algunos países que entran al ranking y otros que salen. Por ejemplo, si alguien está pensando en la tesis de cuáles van a ser los países y las empresas predominantes de aquí a 10, 15, 18 años, pues puedes tener una tesis, pero pueden ir cambiando en el camino. Y por ejemplo, esta persona puede decir, oye, voy a utilizar el ETF VEA, que invierte en países desarrollados fuera de Estados Unidos como diversificación del VO o el IVV. Aquí te dejo algunos datos del precio por título de manera reciente, la comisión, el rendimiento de los últimos 10 años. Obviamente estos datos hay que verlos de manera actualizada, van cambiando constantemente. Este fue un corte a mediados de febrero del 2026. Aquí algunos países a los cuales se tiene exposición con este ETF. Japón 20%, puedo decir números aproximados, Reino Unido el 11%, Canadá el 10%, Suiza el 7.7%, Francia 7.2%, Alemania, Australia y Corea del Sur. Y aquí tenemos el comportamiento histórico de los últimos años. De igual manera, tienes que estar preparado para la volatilidad si fuera el caso. Vemos años muy particulares, 2008, 2011, 2018, 2022, pero también años positivos. Y cuando alguien busca diversificar a otro tipo de ETFs, también es muy importante revisar qué tipo de empresas son las que están dentro. En especial, las posiciones que tienen mayor peso. Por ejemplo, en este caso, ASML Holdings, que es la número 1 dentro de este ETF en este corte. Empresa conocida relacionada a la producción de semiconductores. En segundo lugar, una empresa también muy común en el uso del día a día es el caso de Samsung. Ya sabemos que produce smartphones, televisores, algunos otros electrodomésticos e incluso chips avanzados. Y si bien en ETFs no es que te tengas que hacer experto de todas las empresas que tiene un ETF, puede haber algunos que tienen 500, algunos que tienen incluso más, cerca de 10,000 empresas dentro de un mismo ETF, pero sí familiarizarte con el top y qué es lo que hace cada empresa, cómo generan ingresos, ventas, utilidades. Otra de las empresas que pertenece a este colectivo, a este ETF, es Nestlé, que sabemos que es una empresa muy importante en la producción de alimentos y bebidas. Empresas del sector de lujo, por ejemplo, este conglomerado que tiene marcas muy relevantes como Dior, como Fendi, Moet, Sephora, entre otros. Insisto, no es que exista el ETF ideal para comprarte una casa, el ETF ideal para la educación de los hijos, para el retiro. Cada uno tiene diferentes características y es lo interesante, entender cómo funcionan, cuáles son sus empresas, las principales, cuál ha sido su comportamiento, cuáles son tus expectativas y de ahí ver si empata con tus metas. Por ejemplo, alguien más puede decir, oye, quiero comprarme una casa, estoy ahorrando para el enganche para dentro de algunos años. Quizá en este caso, esta persona busca un ETF con empresas más estables. Vimos algunos casos anteriores que tienen importante volatilidad. Aquí, por ejemplo, un ETF orientado a empresas que pagan dividendos de manera constante. Y aquí te dejo algunos datos a este corte. Y aquí podemos irnos un poco a la teoría. ¿Qué empresas suelen pagar dividendos? Depende de cada caso, de cada industria, pero usualmente son empresas que generan un flujo muy importante, de tal modo que pueden reinvertir en su negocio, nuevos proyectos, y además tienen un excedente que pueden permitirse repartir entre los inversionistas. Mientras que hay algunas empresas que por su naturaleza deciden no repartir dividendos y en este momento reinvertir más en el propio negocio. Ambos caminos son válidos, pero usualmente muchas empresas que reparten dividendos, ahorita verás algunos nombres, son empresas que ya son maduras en su industria, son empresas estables. Y es que muchas personas, y yo me incluyo, cuando vemos los dividendos que reparten algunas empresas o algunos ETFs, el porcentaje es relativamente chico. Hay que recordar que en el mundo de la bolsa hay que revisar los dos mundos. Tanto el reparto, si es que hay, como el potencial de apreciación, que muchas veces es más relevante. Observa como, por ejemplo, en los últimos periodos, ronda en un 2.26%
el reparto que tuvo este ETF. Entonces quizá vale la pena echarle un vistazo más por el lado del tipo de empresas que tiene, más que por el atributo del dividendo. Aquí un ejemplo de empresas que pertenecen a este ETF: JP Morgan, Home Depot, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Walmart, P&G, McDonald's, AT&T. Y ya sabemos que el pasado no garantiza el futuro, pero revisando la historia es mucho más estable su comportamiento comparado con otros ETFs que veíamos que son mucho más volátiles. Observa este fenómeno tan curioso. Estamos hablando de empresas, estamos hablando de acciones también, pero tienen diferente comportamiento. Veamos otro caso más. Por ejemplo, alguien que diga: yo ya tengo exposición al S&P 500, a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Además, al BEA de países desarrollados. También tengo exposición a las empresas que reparten dividendos. Quiero algo completamente distinto para un porcentaje pequeño, pero que diversifique. Este, por ejemplo, tiene un comportamiento bastante particular porque es tener exposición al oro. Usualmente cuando hay una época complicada en el mundo ha tenido comportamiento favorable, pero cuando hay mayor estabilidad puede tener rendimientos negativos. Aquí tenemos algunos datos. Quiero que observemos este caso porque tuvo un comportamiento muy curioso en el 2025, pero ahorita te cuento también la historia del 2026. Aquí tenemos, como lo hemos hecho con los anteriores, muchos años de historia. Podemos ver años positivos, aunque también algunos laterales y casos negativos como el 2013. Como veíamos en el gráfico anterior, en el 2025 hubo un crecimiento muy importante. A inicios del 2026 también hubo una corrección, donde muchas personas que compraron en el pico, en el momento máximo, pues vieron una corrección. Pero aquí también tenemos la visión de muchos años, de largo plazo. Podemos observar, por ejemplo, como en el 2025, desde el mes de septiembre empezó un crecimiento, luego fue lateral, inicios del 2026 también crecimiento y luego una corrección. Esto lo platico por si alguien no está muy familiarizado con el comportamiento, que sepa que el oro no siempre sube, que también hay correcciones, que también hay volatilidad y es una característica de los ETFs que estamos revisando. En este caso depende mucho del momento. Por ejemplo, en años de inestabilidad económica, como lo hemos visto en la historia, ha tenido un mejor desempeño comparado que el S&P 500. Podemos irnos a los años 2000, al 2008, al 2018, al 2022. Observa las barras de color dorado, en algunos casos son positivos, mientras que el S&P 500 negativo, o en algunos casos los dos son negativos, pero digamos que el oro es menos negativo que otros activos. Y si bien tú tienes un instrumento bursátil que quizá no es tangible, no puedes tocar el oro como tal, pero es importante mencionar que detrás estos ETFs sí suelen tener de respaldo oro físico. Y así como veíamos una corrección en el gráfico hace unos momentos, también hay años donde el S&P 500 supera por bastante al oro. Hay correcciones en los dos instrumentos. Por ejemplo, observa el 2013, oro menos 28.25, mientras que el S&P 500 más 32. 2021, el oro menos 4, mientras que el S&P 500 más 28. Cada uno funciona de manera diferente dependiendo del periodo. Creo que hay muchas conclusiones en este video educativo que rescatar. Es como la analogía de vestirte para una ocasión en especial. Cada estrategia funciona diferente en cuanto a su rendimiento potencial, las empresas, la exposición geográfica, el tipo de industria, el comportamiento. Vimos ahorita 4 estrategias muy diferentes y cada quien podrá tener sus tesis. Habrá quien dice: oye, el S&P 500 veo que son empresas que tienen crecimiento, que son muchas tecnológicas y está teniendo una perspectiva interesante en los últimos años. Países desarrollados con el BEA, pueden tener cimientos sólidos al hablar de grandes empresas alrededor del mundo, en especial de países desarrollados. Dividendos, mayor estabilidad con su cierta volatilidad, pero más estable que los otros dos, con empresas de carácter más defensivo, y el oro que funciona bien en épocas de crisis financieras, pero también puede tener correcciones. Aquí te pongo nuevamente en pantalla algunos ETFs asociados a cada una de las estrategias. ¿Tú cómo lo usas? ¿También tienes una metodología de empatar metas financieras con instrumentos? Y si te gustan los videos de ETFs, no olvides apoyar con tu manita arriba. Ese para mí es un gran termómetro para saber por dónde ir llevando el contenido educativo del canal. Y ya que llegaste hasta aquí, no olvides pedir tu consultoría de retiro. Está en el primer comentario, también la dejamos aquí en pantalla, gratuita y personalizada, donde se puede tener exposición a diferentes estrategias como las que hemos revisado. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video para seguir haciendo grandes las letras chiquitas de las finanzas. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.